Buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos sean todos a esta hora de estudio bíblico. Qué bueno verles nuevamente. Hay muchas personas que están interesadas en el tema y hay muchas personas que quieren conocer más de Dios. Qué bueno, les bendigo desde aquí. Bendigo sus vidas, sus familias. Bendigo su interés en la palabra del Señor y en seguir conociendo de lo que Él tiene para nosotros. Siempre es importante que busquemos en nuestro caminar con Cristo el conocerlo más y saber qué son las cosas que podemos encontrar en nuestro camino, qué piedras, qué tropiezos y cómo poder vencerlos. Seguramente estamos aquí en este mundo y estamos rodeados de muchas cosas que pueden afectar nuestra vida y si no sabemos cómo enfrentarlas, pues seguramente vamos a tomar malas decisiones que luego nos van a traer consecuencias y vamos a sufrir. Así que la idea es que a través de este tiempo de estudio podamos conocer los principios básicos para que conociendo podamos liberar nuestro pensamiento, podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros y cómo podemos superar todas estas vicisitudes que se pueden presentar en nuestra vida y que de hecho se van a presentar. Así que sean todos bienvenidos. Yo soy Edison Cárdenas, esta es la Iglesia Espíritu y Verdad. Estamos transmitiendo desde mi casa, todavía obligados por la pandemia en este año. Así que vamos a empezar con este tema. Y como habíamos puesto en el promocional, el tema de esta tarde de estudio bíblico es la tentación. La tentación es un tema bastante complicado y delicado también. Así que más bien lo que deberíamos buscar y cuál es el tema de esta hora de estudio bíblico es cómo vencer la tentación. Porque si bien es cierto, la tentación está allí y se nos va a presentar en algún momento de nuestra vida, de hecho se nos ha presentado varias veces, tenemos que aprender a sortear esa tentación, a vencer la tentación, a ganar la batalla. Pero lo primero que me gustaría es que cierren sus ojos un instante y le pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude en esta tarde para entender su palabra. Padre Celestial, Señor mi Dios, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por todas las personas que se están reuniendo alrededor de esta plataforma virtual, que así tomados de la mano como estamos, Señor, en tu presencia queremos vivir, queremos aprender, queremos estar. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos dé la sabiduría, que ilumine nuestra mente, para que podamos entender este tema difícil de la tentación y que nos enseñes, Señor, a mantenernos sobrios, a mantenernos firmes, a no caer ante la tentación y no caer ante nosotros mismos. Por eso, Señor, te pedimos que nos des la entereza para asumir nuestra responsabilidad, Señor, para que entendamos quiénes somos y lo débiles que podemos ser en ciertas áreas de nuestra vida, para que podamos tener dominio propio sobre nuestra conciencia, sobre nuestros deseos, sobre nuestras emociones, y para que con entereza y con la ayuda del Espíritu Santo podamos salir de estas tentaciones y podamos ganar la batalla. Nuestra intención, Señor, es siempre agradarte y tratar de serte fieles, Señor, en todos los momentos de nuestra vida. Por eso, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de esta boca, a través de este siervo para todos ustedes, y que este tiempo sea un tiempo enriquecedor y que la palabra nos ministre a todos, a ustedes y a mí también. En el nombre de Jesús. Amén. Y para empezar, me gustaría que vuelvan a cerrar sus ojitos un momento más y que busquen dentro de ustedes qué área de sus vidas consideran que es la más peligrosa o la que está más cerca de sufrir una tentación y sobre todo de caer en una tentación. Cierren sus ojos, busquen en su mente y miren el área de su vida en la que ustedes se consideran débiles. ¿Será el aspecto sexual? ¿Será el aspecto de adicciones? ¿Será el aspecto del trabajo? ¿Será el aspecto de tratar de obtener cosas que con los medios que tenemos no las podemos obtener y sin embargo las deseamos?
¿Será acaso que estamos deseando algo que no es nuestro, que no nos conviene? Busque en usted qué área de su vida es la que más conflicto le trae y en la que usted sabe perfectamente que tiene la debilidad y que está más expenso a caer en la tentación. Una vez que hemos hecho un análisis, hemos pasado un escáner en nuestra vida y hemos determinado las diferentes áreas o áreas de nuestra vida en la que nosotros somos propensos a la tentación y sobre todo a caer en ella, porque la tentación en sí no es un problema. El problema es caer en la tentación y llegar hasta el pecado, como lo vamos a ver en este tiempo que ustedes gentilmente han puesto en su corazón para escucharme. Pero una cosa que es importante mencionar es que este mundo, como nosotros lo conocemos, sí tiene tentaciones. Sin embargo, el mundo tal como lo concibió Dios, para nosotros no debía tener este tipo de tentaciones. Sin embargo, como ustedes saben y como lo hemos repetido varias veces, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el hombre tiene libertad para poder actuar de una u de otra manera. Es decir, tenemos libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Y todo se origina nuevamente en el Génesis, se origina ya en el paraíso, en el jardín o el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva. Y el Señor les había dicho que no coman de un árbol para ver su fidelidad, para ver su disciplina, para ver si es que ellos obedecían la palabra del Señor. Sin embargo, ellos, cuando fueron advertidos de que no se acerquen a un tipo de árbol, específicamente este árbol del conocimiento del bien y del mal, y que definitivamente no sabemos si es que ese árbol era una manzana o era una pera o qué tipo de fruto tenía el árbol, eso no se describe en la Biblia, pero todos hacemos una relación a que ese árbol tenía una manzana y es por eso que en el promocional mi hija colocó esta imagen detrás de la frase de la tentación, que es bastante representativa. Y también tiene mucha connotación sexual, la manzana. Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Primero, que no dice qué tipo de fruto tenía ese árbol. Y segundo, que no tiene ninguna connotación en la Biblia sobre algún aspecto sexual. Dicho esto, la tentación empezó en el mismo momento en que el hombre empezó y la mujer empezaron a codiciar lo que estaba en el árbol. ¿Sí? A pesar de que el Señor, Dios, el Creador, les había dicho que no tomen del árbol, fue Eva la que sucumbió a su búsqueda, a su necesidad de conocer, por llamarlo de alguna manera, a su necesidad de llevar la contraria, por decirlo de otra manera también. Fue la primera que se acercó al árbol, desobedeciendo lo que el Señor expresamente les había dicho. No se acerquen siquiera al árbol. Y ese es el primer consejo que yo quiero darles a todos. No se acerquen a las cosas en las que ustedes conocen que pueden caer y que pueden fallar. Por eso lo primero que hice fue que busquen en su interior los aspectos de la vida en la que realmente tenemos problemas y somos débiles y somos propensos a caer en la tentación. En este caso, Eva se acercó al árbol cuando Dios le había dicho que ni siquiera se acerque a él. Y así lo hizo. Al acercarse al objeto del deseo, fue en ese momento que Satanás vio la oportunidad perfecta para hablarle a Eva y convencerle de que no iba a pasar absolutamente nada si es que ella tomaba del fruto y comía. A pesar de que Dios le había dicho que si come de ese árbol, entonces ella perdería su condición de eterna y moriría. Y en ese momento, cuando ella comió y le dio a su marido, en ese momento realmente la humanidad entró en el pecado y perdió la oportunidad de vivir eternamente en la presencia de Dios. En ese momento se rompió ese nexo que nos ataba a Dios, se rompió la comunión que teníamos con Dios justamente por la desobediencia.
del hombre y la mujer, por no sostener, por no respetar las cosas que Dios había prohibido, por no entender los límites que Dios había puesto para Adán y para Eva. Porque Dios nos pone límites y esos límites son para nuestro beneficio. Es algo que también tenemos que entender. El Señor no está en nuestra contra. El Señor está a nuestro favor. El Señor está buscando siempre nuestro beneficio y el Señor va a poner límites y nos va a decir, tú puedes ir desde aquí hasta acá, pero no puedes ir más allá porque va a ser perjudicial para ti, para tu vida, para las personas que te rodean, para los seres que quieren. Y si vas más allá, puedes traer consecuencias. Y eso que advirtió Adán y Eva no fue tomado en cuenta. Sin embargo, Adán y Eva siguieron primero sus deseos y luego no se pusieron a pensar en las consecuencias que esto traería. Si Adán y Eva no hubieran caído en esa tentación, pues no estaríamos aquí, estaríamos en el paraíso, no habría Biblia, no habría necesidad de la cruz para la redención de los pecados, no sería necesario nada de esto, sino que ahora seríamos una comunidad de hermanos viviendo en la presencia de nuestro Dios y disfrutando de la gloria del Señor. ¿Cuántos quisiéramos estar en este momento así? Pero la realidad es completamente diferente, así que frente a la realidad tenemos que buscar la forma de avanzar en nuestro caminar cristiano. Así que yo quiero empezar esto indicándoles algo que muchos de ustedes tal vez no sepan, y es que la tentación no viene de Dios. Estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando conseguimos algo que deseamos y tal vez deseamos maliciosamente, tal vez inconscientemente le dimos gracias a Dios porque se nos presentó esa oportunidad y hasta va a parecer extraño y pudimos pecar. Estoy seguro que dentro de todo lo que nosotros hemos vivido, hubo algún momento en el que insensatamente le dimos gracias a Dios por habernos puesto la tentación delante de nosotros y haber conseguido algo que nosotros deseábamos. Seguramente que sí. Pero mire lo que dice Santiago 1:13. Vamos a empezar a mirar lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1:13. Nuestra Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios que el Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, no tienta a nadie. El 14. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es la tentación? Veamos lo que define a la tentación. Y dice que la tentación se define como las incitaciones al mal. Sin embargo, podemos decir más específicamente que es el deseo de participar o hacer algo inmoral que no es del agrado de Dios, pero que a nosotros nos podría traer una satisfacción. Y seguramente van a coincidir conmigo que esta satisfacción es una satisfacción momentánea, porque después que hemos pecado, que hemos caído en la tentación, ustedes van a coincidir conmigo que la satisfacción desaparece y en cambio viene el remordimiento.
Muchos de nosotros hemos caído en varias tentaciones durante nuestra vida. Y estoy seguro que después de consumar esa tentación, de consumar el pecado, que en efecto nos dio satisfacción, pero esa satisfacción no fue eterna, sino una satisfacción momentánea, y que cuando termina de consumarse el pecado, nos arrepentimos y nos sentimos mal. Y esa satisfacción se convierte en vergüenza, se convierte en amargura, se convierte en dolor. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a cómo nace la tentación? Dice que en Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz del pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la pregunta, ¿qué es la concupiscencia? Muchos de nosotros en el ambiente cristiano hemos escuchado hablar de la concupiscencia, pero muchos de nosotros no sabemos qué significa ese término. La concupiscencia es la apetencia descontrolada de los placeres, de los sentidos y de los bienes terrenales. Repito, la concupiscencia es la apetencia descontrolada de los placeres, de los sentidos y de los bienes terrenales. Por lo tanto, la concupiscencia será un deseo descontrolado por tener relaciones sexuales, un deseo descontrolado por comer dulces, un deseo descontrolado por comprar zapatos de mujer, un deseo descontrolado por estar siempre bien arreglado, siempre bien arreglada, bien a la moda. Será un deseo descontrolado por un carro que no puedo conseguir, o será un deseo descontrolado por algún bien que me encantaría tener, pero que no tengo la capacidad financiera para hacerlo, sin embargo lo hago. Así que la concupiscencia es algo que está mucho más allá de lo que nosotros podemos controlar. Y miren, la tentación nos dice que se compara con un proceso que experimenta una mujer. Primero hay una concepción, luego hay un embarazo y definitivamente llegamos al parto. La tentación se inicia mediante un pensamiento. Usted me dirá, pastor, no. La tentación se inicia con una mirada. Muchos dirán, pastor, no, la tentación está en la mirada, está en los ojos. No, mi hermano, no, mi hermana. La tentación está en un pensamiento. La tentación inicia con el pensamiento. Siempre nosotros vamos a tener como factor detonante de la tentación un pensamiento y vamos a pensar en algo. Luego, lo siguiente es la imaginación. Imagínese cómo sería tener eso. Imagínese cómo sería estar con tal persona. Imagínese comprar ese tipo de zapatos. O imagínese tener esa casa. O imagínese tener esa mujer. O imagínese tener o casarme con tal hombre. Esa es la imaginación. Luego viene el deseo. El deseo de estar con una persona o el deseo de poseer una cosa u otra cosa. Los deseos en realidad no son malos. Lo que está mal es que esos deseos no encajen en la voluntad de Dios. Porque el Señor nos ha dado a nosotros la intención de ser mejores, la intención de crecer, la intención de mejorar. Obviamente siempre tenemos deseos de superación y esos deseos en sí no están mal. Lo que está mal son los deseos que estén reñidos con la voluntad de Dios y sobre todo con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Luego, la siguiente palabra dentro de este proceso, hemos visto que primero está el pensamiento, luego viene la imaginación, luego viene el deseo, luego viene la voluntad. Llegó el punto en el que tenemos que tomar una decisión. Y seguramente yo pude haberme detenido en cualquier otra fase de este proceso, pero cuando llega ya el momento de la voluntad, después de eso viene el consentimiento, es decir, yo, después de que tengo la voluntad, tengo la necesidad de hacerlo. Y tengo mi propio consentimiento y digo, sí, voy a hacerlo. Y finalmente viene el pecado. Entonces tenemos pensamiento, imaginación, deseo, voluntad, consentimiento y finalmente el pecado. Muchos de ustedes dirán, pastor, pero yo no tengo que pasar por todo ese proceso. Yo voy directamente desde el pensamiento al pecado.
Y le voy a decir que no, mi hermano. Lo que pasa es que estamos tan entrenados en caer en nuestra concupiscencia, en seguir todo ese proceso, que ya no nos damos cuenta de las fases que nosotros seguimos durante el proceso. Simplemente para nosotros es automático. No nos ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo y sobre todo no nos damos cuenta de lo que puede suceder. Ahora, también es importante diferenciar términos como imaginación y fantasía. La imaginación, bien concebida, es algo que ha sido un motor para la humanidad. Seguramente alguien tuvo la imaginación de ver a un hombre llegar a la luna y pisar la luna, pero pasaron muchísimos años después hasta que tuvimos como humanidad la tecnología para hacerlo. Pero no hubiera llegado un hombre a la luna sin que alguien antes hubiera concebido en su mente y se hubiera imaginado que alguien podía llegar a la luna. Seguramente uno de los primeros hombres en pensar o imaginarse eso fue Julio Verne con sus maravillosos libros de literatura que nos dejó. Ahora, la diferencia entre imaginación es fantasía. La fantasía es algo diferente a la imaginación, porque la fantasía nos permite de alguna manera poder satisfacer nuestros deseos sin que nosotros cometamos un pecado físico. Más claramente, si vamos a la pornografía, veremos en la pornografía y podemos imaginarnos fantasiosamente cosas que dentro de nosotros y dentro de nuestra mente, por esa fantasía, podemos satisfacer ciertos deseos sexuales, pero no nos estamos involucrando necesariamente con una persona para cometer o para poder satisfacer esos deseos. Sin embargo, la fantasía también es un peligro cuando está mal utilizada, porque de tanto tener ese tipo de fantasías, va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar en una situación en que esa fantasía se puede hacer realidad y vamos a estar dispuestos y se ha generado en nosotros la malicia para poder llegar a cometer o para poder poner en práctica esa fantasía que estaba en nuestra mente, pero que las circunstancias nos han puesto delante de nosotros. Digo circunstancias para no decir a Satanás, el tentador, porque detrás de todo esto hay una mente que está maquinando el hecho de que nosotros podamos caer en la tentación. Entonces, hemos entendido hasta el momento que el origen de la tentación está en nuestro propio pensamiento. La tentación también viene de lo que habíamos dicho, de las circunstancias del mundo en el que nos rodea y cada vez es mucho más explícito todas las cosas. Tenemos comerciales en los que nos meten la comida por la boca y eso nos provoca que tengamos deseos de satisfacer tal vez una necesidad que no es nuestra o que no necesita nuestro cuerpo. Y por eso es que engordamos más y por eso es que tal vez nuestra salud se va deteriorando porque no comemos cosas saludables y naturales, sino más bien queremos lo que los programas de comida nos muestran. Y algo tan práctico como yo suelo ver un programa de comida en la que se llama Tocinomanía. Y hay una persona que va por todos los Estados Unidos y va de este a oeste buscando los sitios donde sirvan tocino y en diferentes formas. Y uno puede ver las imágenes del tocino en platillos, pero espectaculares. Entonces, despierta en mí el deseo de comer tocino. Sin embargo, podemos suponer, naturalmente, que el tocino no es bueno en grandes cantidades y cosas por el estilo. Por eso le decía, es importante que usted determine cuáles son las áreas de su vida en las que usted tiene mayor debilidad y que puede ser tentado. Mire lo que dice Proverbios 6:27, porque es nuestra propia carne la que genera también la tentación. Nuestros deseos,
Recuerde que es nuestra alma donde están nuestros deseos, donde está la parte de los sentidos. Y es nuestra alma la que anhela las cosas. Aunque nuestro cuerpo es el que ejecuta las cosas, nuestra alma es la que quiere tomar el control. Proverbios 6:27. Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? El 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tremendo lo que nos dice Proverbios. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Y eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos jugado con fuego. Y de tanto jugar con fuego es que nos hemos quemado. Hay algunas observaciones sobre la tentación que quiero compartir con ustedes. La tentación es individual, es a cada persona. La tentación es real, va a llegarle a usted y a mí tarde o temprano. La tentación también es continua, es constante en nuestro alrededor. Satanás está metiéndonos en la cabeza ideas. La tentación surge del apetito del alma, de los sentidos, de la concupiscencia, del apetito carnal descontrolado. La tentación siempre se presenta como apetitosa, como deseable, como agradable y hasta como inofensiva. ¿Cuántos de nosotros que hemos estado frente a una tentación hemos hecho un análisis así de rápido y hemos visto que cometiendo ese pecado no nos iba a perjudicar ni a nosotros ni a nadie más? Pero no hicimos un análisis concienzudo, no hicimos un análisis profundo, sino fue simplemente que estuvimos enfocados en conseguir y en consumar nuestros deseos sin tomar en cuenta nuestras y las consecuencias. La tentación ciega el alma, distorsiona los pensamientos, sentimientos y la voluntad. ¿A quién le conviene que nosotros caigamos en una tentación? A Satanás. ¿A quién le conviene que nosotros estemos enfocados únicamente en satisfacer el placer? A Satanás. Él no quiere que veamos la película completa, porque si nosotros pudiéramos ver la película completa desde el momento en que estamos pecando hasta que recibamos las consecuencias de ese pecado, entonces nosotros allí nos podríamos detener. Pero sin embargo, Él no. Él quiere que nos enfoquemos solamente en la parte de satisfacción momentánea. En este momento estoy seguro que muchos de nosotros nos estamos acordando de muchas tentaciones en las que caímos y seguramente las consecuencias no fueron las que nosotros pensamos. Tal vez las consecuencias vinieron posterior y de una manera que nunca nos imaginamos. En nuestras vidas tenemos debilidades. Esas debilidades son áreas en las que nuestra carne domina. Y Satanás ataca justamente esas debilidades porque hacen referencia a una parte en la que no tenemos control. Satanás sabe donde nosotros no tenemos control de la situación y es allí justamente donde nos ataca. Si nosotros hemos sido alcohólicos, nos invitan a una reunión de amigos en la que sabemos que va a haber alcohol y que la finalidad de esa reunión de amigos es alcoholizarse. Yo sería un loco si pretendería ir a esa reunión y no tomar una gota de alcohol. Si estoy en la rehabilitación de un alcohólico, sería ilógico que yo me ponga en una situación de pecar. Sin embargo, hay gente que hace exactamente lo mismo. Si una persona que está en problemas matrimoniales con su esposa o con su esposo y sabe que tiene una debilidad por el sexo y le invitan a una reunión en la que van a haber personas solteras o personas divorciadas
o personas que no tienen compromiso con nadie, en las que también va a haber alcohol o tal vez va a haber drogas, y en las que seguramente va a pasar algo más allá o más subido de tono. ¿Creen ustedes que esa persona, conociéndose a sí misma, debería asistir a una reunión como esa? Si una persona que es adicta a las drogas se sigue reuniendo con personas adictas a las drogas, no sale de ese círculo de amistades, ¿creen ustedes que esa persona va a salir de la adicción? La respuesta es no, en ninguno de los casos. La debilidad es el combustible que la tentación necesita para accionar. Si no existen debilidades, entonces la tentación no surte efecto. Repito, la debilidad es el combustible que la tentación necesita para accionar. Si no existen debilidades, entonces la tentación no surte efecto. ¿Cuál es su debilidad? No me conteste. Usted sabe cuál es su debilidad o cuáles son sus debilidades. Usted no puede controlar su temperamento, no puede controlar su genio. Usted cae en tentación fácilmente y agrede y se pone violento o violenta. No puede controlar su boca inclusive y en vez de hablar bien, habla mal y habla malas palabras y maldice en lugar de bendecir. Mi hermano querido, ahora veamos cuáles son las claves para poder ganarle a la tentación, para poder vencerle a la tentación. Y lo primero será asumir nuestra responsabilidad. Sí, nosotros seamos responsables de nuestras debilidades, que nosotros seamos responsables de nosotros mismos. Si nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos, pues entonces sí voy a decirle, Señor, sí, yo soy débil en este campo, soy débil en este otro, y tengo que dejar de culpar a otras personas que me traen a mí la tentación. Por lo tanto, el único responsable para caer en una tentación soy yo, independientemente de quién me traiga la tentación, si es Satanás o es otra persona. El único responsable para caer en la tentación soy yo. Y el único responsable para poder vencer a la tentación soy yo. Yo tengo que conocer mis debilidades. Si Eva hubiera sido responsable y se hubiera dado cuenta de que era una mujer curiosa, no se hubiera acercado al árbol para ver el tipo de fruto que había debajo de él y codiciarlo. Si soy responsable con mis debilidades, entonces yo entiendo y puedo controlar mis pensamientos, mis deseos, mi imaginación, mi voluntad, mi consentimiento. Y puedo detenerme inmediatamente en cualquier parte del proceso antes de pecar. Lo segundo, como les decía a mis hermanos, es ver la película completa, desde el principio hasta el final. No solamente la parte que me conviene, entre comillas, en la que voy a disfrutar de un delicioso pastel o de una momentánea y satisfactoria relación sexual, sino que tengo que ver la película completa hasta el final. Empezó con un pensamiento, con una idea, con una imaginación, con una voluntad, con un deseo, hasta que accedí, caí en el pecado, caí en la tentación, cometí el pecado, pero luego después de eso viene una consecuencia. Viene el arrepentimiento, la amargura, el dolor. Y si es que esa relación sexual tuvo como consecuencia un bebé, tengo que ver toda la película completa hasta el final porque tengo que hacerme responsable de lo que cometí y de lo que hice. Si usted y yo vemos la película completa,
Si vemos que comiendo ese pastel me va a subir los triglicéridos o me va a subir la glucosa y puedo llegar hasta un problema muy grave en el que no solamente me voy a afectar a mí, yo como persona, sino también voy a afectar a las personas que están a mi alrededor y a los seres que más quiero porque me voy a enfermar. Porque en esta época de pandemia puedo ir al hospital, que vamos a tener que gastar recursos que no tenemos. Porque inclusive eso puede provocar la pérdida de un ser humano. ¿Y cómo quedan las personas que sobreviven a la persona que falleció? Sí, usted dirá, pastor, usted es muy dramático, pero es importante que nosotros pensemos en todas las consecuencias que trae caer en una tentación. Y yo no me estoy lavando las manos, no estoy diciendo que yo no he caído en tentaciones. Todos, mis hermanos, ustedes y yo hemos caído en tentaciones. El tema es cómo vencer la tentación. Jesús fue tentado en el desierto, pero ¿sabe usted cómo salió Jesús de estas tentaciones? Con la palabra. Pero él además tenía un arma que también usted y yo como cristianos tenemos, y es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. El tema es que, claro, seguramente nosotros antes estuvimos acostumbrados, antes de conocer a Jesús, antes de aceptar al Señor como nuestro Salvador, estuvimos acostumbrados a hacerle tan corto el proceso, ir desde el pensamiento directamente al pecado, sin pasar por todo el proceso. Porque el inconverso hace justamente eso, aunque en una fracción de segundo pasó por todo el proceso y cayó en la tentación. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene al Espíritu Santo de Dios en sí, entonces obviamente está indefenso a todos los ataques propios de nuestra propia mente, a los ataques de Satanás y a los ataques del mundo. Si un inconverso ve una falda o una minifalda provocativa, no lo va a pensar dos veces. Sin embargo, sin nosotros, como cristianos, con el Espíritu Santo de Dios adentro, vemos una minifalda, sí lo vamos a pensar. Y estoy seguro que nos vamos a detener. Y estoy seguro que no vamos a voltear a ver. No por legalistas, sino porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos mantiene coherentes con la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad y segundo, ver la película completa, desde que cometo el pecado hasta las consecuencias de ese pecado. A ver si, aún así, yo estoy dispuesto a cometer el pecado, pero tengo que tener la valentía de asumir las consecuencias porque ahora sí vi todo. Más quiere enfocarnos únicamente en esta partecita nomás del proceso. Que solamente veamos la parte satisfactoria, pero ¿y el resto? Ahí es cuando nosotros tenemos que pensar. Hay un dicho que dice, en arca abierta el justo peca, ¿verdad? Por eso no nos acerquemos al arca. Pueden estar miles de dólares delante de usted, pero si no son suyos, no se acerque. Porque si usted se acerca, va a oler el olor de los billetes y le va a entrar las ganas de cogerse, al menos uno. No sé si le ha pasado, y va a parecer un ejemplo tonto, pero cuando va a los puestos de hornado y donde está el hornado y donde está el mote y el tostado, y a mí el tostado me fascina, yo no puedo detenerme ante el tostado y cojo un tostado aunque no lo he comprado. Sé que es un ejemplo simple, pero es justamente lo que nos pasa.
No puedo controlarme, no me acerco, le mando a mi esposa para que vaya y compre. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros blindarnos para que la tentación no sea algo fácil en lo que podamos caer? Ser responsables, asumir nuestra responsabilidad, ver la película completa, mantener una vida de oración. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Exactamente, la carne es débil. Gracias, Vale. La carne es débil. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que la carne es débil? Todos. No hay una sola persona que diga, no, yo sí puedo. La carne es débil. Pero la palabra del Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Pero el que dice esto, este débil, es un cristiano. Es una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, es una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí sí, este débil, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, puede decir, fuerte soy. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Sí, orando, estando en comunión con Dios. La segunda de Pedro 2:9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Imagínese lo que dice. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio? Puedo vencer la tentación porque he sido capacitado a través de mi relación con el Señor, de mi caminar con el Espíritu Santo para vencerla. La primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso de que me pusieron una tentación demasiado fuerte para mí, no existe. Lo que acabamos de leer es que la tentación nos venga será humana, es decir, que humanamente podemos soportarla y podemos alejarnos de ella. El Señor nos va a dar la salida. El Señor no pone la tentación, el Señor pone la salida para la tentación. Dese un baño de agua fría. Puedo vencer la tentación cuando dejo de racionalizar las situaciones de acuerdo a mi conveniencia y en su lugar me apego a la palabra de Dios. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto y lo hemos comprobado. Y perverso además. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Engañoso es el corazón. Ya habíamos dicho que la abundancia del corazón habla la boca. Los pensamientos no están en la mente, los pensamientos salen del corazón. Lo primero que necesitamos para una tentación es un pensamiento que sale del corazón. Y eso es lo que pasa. Hay que detener al corazón, hay que controlar el corazón. ¿Hay forma de vencer la tentación? Sí. Siendo conscientes de nuestras debilidades, siendo conscientes de las consecuencias del pecado que vamos a cometer, teniendo armonía y comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, para que pueda crecer dentro de nosotros esa voz que nos diga, no, date la vuelta, sal corriendo. Y dejemos de escuchar esa voz pequeñita que dice,
no importa. Una mancha más al tigre, no pasa nada. Una cana más al aire, no pasa nada. Una cuchara más de helado, no pasa nada. Un pastel más, no pasa nada. 100 tocinos más, no pasa nada. Una Pepsi más, no pasa nada. Mire lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice, y ya estamos terminando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, una prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Yo me apunto. Pues entonces, lo que tenemos que hacer es claro, mi hermano, seguramente ni usted ni yo recibimos información bíblica respecto a la tentación. Y seguramente nosotros nunca entendimos cuál es el proceso que nuestra mente, nuestro consciente, nuestro inconsciente sigue para que desde el pensamiento lleguemos al pecado. Para nosotros era automático, sin embargo acabamos de ver todo el proceso que tenemos que seguir. Entonces, no es que me caí en la tentación, no es que nadie se cae en la tentación, no es que la tentación es un hoyo en el que va caminando una persona ahí, se cayó, no. Es algo consciente, es algo que usted y yo decidimos hacer. Por lo tanto, es algo que conscientemente debemos decidir no hacerlo. Evitar ponernos cerca del árbol. Ni siquiera veamos el árbol. Demos la vuelta y veamos las flores, los animales. Estamos más seguros así. Ocupemos nuestra mente en cosas que nos van a edificar, en lugar de ver cosas que nos van a dañar y que nos va a meter cosas maliciosas en la mente. Borremos toda la basura que tenemos como información, que sí, concuerdo y estoy consciente de que todo el medio bombardea nuestros sentidos con cosas maliciosas. Es la sutil forma de Satanás de acercarnos al pecado y hacer que el pecado sea cualquier cosa, sea algo simple de cometer, algo que no trae consecuencias. Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? El pecado trae consecuencias. Usted lo sabe, yo lo sé. Bueno, mis hermanos, les agradezco por su tiempo. Gracias a todos ustedes por estar allí este tiempo escuchándome. Lo único que intento es transmitirles un mensaje que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes y espero que haya sido de edificación para sus vidas como ha sido para la mía. Les doy gracias nuevamente, les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, a sus familias, que el Señor guarde sus vidas, guarde su salud, bendiga su entrada y su salida, bendiga la arteza de amasar que tienen en casa, bendiga a sus familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos. Y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, en el culto de las 10:30. Les damos en el Señor un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga, que disfruten del resto del día en paz con el Señor. Una buena noche.